con los 4 estados financieros, sino que vamos a trabajar solamente con 2 de ellos, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Entonces, ahí es muy importante, como les decía, eh, tener muy presente de que los indicadores financieros trabajan son con relaciones, trabajan relacionando cada uno de los estados financieros. Relacionan partidas con otras. Por ejemplo, hace 8 días que empezamos a ver los indicadores financieros, ¿qué fue lo que vimos? Vimos en los de liquidez cómo se relacionaban las cuentas. Por ejemplo, del activo con el pasivo, del activo circulante con el pasivo circulante, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata prácticamente el trabajo con los indicadores financieros. Ya se me organizó por fin esto. Ahora vamos a ver otro grupo de indicadores. ¿Cómo se llama ese grupo de indicadores? Los indicadores de actividad. Los indicadores de actividad, que como su nombre lo indica, son indicadores que tratan de mirar o medir cómo la empresa está manejando su actividad. Por eso se les dice también que son indicadores que se encargan de medir un poco la eficiencia o la ineficiencia de la forma en cómo la empresa está manejando sus operaciones. Por eso ustedes también en algunos textos también los van a encontrar como indicadores de operación, de actividad u operación. Entonces, hay que tener muy en cuenta que estos indicadores también son muy importantes para la empresa porque de alguna forma mide si la empresa está siendo eficiente administrando sus activos. Estos indicadores se califican en términos de mirar si son rápidos o lentos, ¿sí? Por eso casi todos los que vamos a ver, perdón, se miden en términos de rotaciones. ¿Cuántas veces rotan el año? ¿Cuántas veces se pagan en el año? ¿Cuántas veces se cobran en el año? Entonces, en la medida para algunos indicadores, si se cobran más rápidos es bueno, o si se cobran, o si rotan más lento es malo. Eso es lo que vamos a ver enseguida con cada uno de esos indicadores. Entonces, son indicadores, vuelvo y repito, que tienen que ver mucho con la eficiencia y con la forma en cómo la empresa administra los activos operativos de la misma. En ese orden de ideas, vamos a trabajar solo con 4. Rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventarios, rotación de cuentas por pagar o proveedores y rotación del activo total. Si ustedes observan, todos se llaman rotaciones. Y vamos a arrancar con uno muy importante. Casi todas las empresas lo manejan, lo vamos a calcular también para el trabajo final, que se llama rotación de cuentas por cobrar. Eso es un indicador de actividad que permite apreciar 2 cosas de las cuentas por cobrar a los clientes. Primero, ¿cuántas veces en el año esas cuentas por cobrar se convierten en efectivo? Y segundo, ¿cuántos días están demorando mis clientes en pagarle a la empresa? ¿Sí? Entonces, esto es un indicador que mide qué tan rápido los clientes le pagan a la organización o desde el punto de vista financiero. Qué tan rápido esos clientes, esas cuentas por cobrar, se convierten en efectivo. Entonces, eso se mide la fórmula. La fórmula toma las ventas a crédito dividido entre las cuentas por cobrar promedio. Ahorita les voy a indicar cómo se saca las cuentas por cobrar promedio de un balance general. Y aquí hay que tener en cuenta que solamente se toman las ventas a crédito porque esas son las que generan cuentas por cobrar. Recuerde que cuando yo vendo a crédito, él genera un aumento en cuentas por cobrar clientes y por eso es que la fórmula toma es las ventas a crédito. Ahora más adelante me recuerdan para yo decirles qué porcentaje de las ventas del trabajo final son a crédito y qué porcentaje son de contado. Y vi eso, me halla las veces. Como yo necesito los días, simplemente lo que hago es coger 365 en el numerador y lo divido por el resultado de la rotación de cuentas por cobrar. Y eso me arroja los días. Entonces,
Ahorita vamos a empezar a practicar para mirar a ver cómo se saca esto. La medición es en veces y es en días. Entonces les pido por favor que vayamos a la plantilla que estamos trabajando, que es esta. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer la rotación de cuentas por cobrar. Entonces la fórmula dice que debo coger las ventas a crédito y dividirla entre el promedio de los clientes. Primera apreciación de este ejercicio. Como este ejercicio no tiene las ventas, perdón, no tiene el estado de resultados del año 2014, pues solamente vamos a calcular el número de veces y el número de días para el año 2015. ¿Sí soy claro con eso? Sí, profe. Pero para el caso del taller de ustedes, pues no habría ningún problema, porque allá sí hay un estado de resultados que está para un año y para el otro. Entonces solamente vamos a calcular el año 2015. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice, tome las ventas a crédito para el caso de este ejercicio. Vamos a suponer que todas estas ventas son a crédito y divídalo entre el promedio de las cuentas por cobrar a clientes. Entonces yo cojo y le digo, divido promedio entre estas cuentas por cobrar. Perdón, entre estas cuentas por cobrar. Y ahí les debió haber dado esta cifra. Voy a darle F2 para que ustedes vean la fórmula, o aquí la están viendo. Ventas dividido el promedio. Ventas dividido el promedio de las cuentas por cobrar. ¿Está claro? Y les dio 1309. Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. Sí, Y profe. los días es simplemente coger el 13 y dividirlo entre los 365 días que tiene el año. Perdón, al contrario, 365 días que tiene el año dividido la rotación en veces que me dio arriba. Y les debe haber dado 27 días. ¿Está claro? ¿A todos nos dio eso? Jóvenes. Sí, profe. Excelente. Muy bien. Entonces vuelvo a la presentación. ¿Qué significa eso? Que las cuentas por cobrar de esta empresa se demoran aproximadamente en el año 13 veces en convertirse, perdón, que las cuentas por cobrar de esta empresa se convierten en efectivo aproximadamente 13 veces en el año. ¿Sí? O la forma de pronto más sencilla de decirlo, ya en términos de días, es que los clientes se demoran en pagar 27.82 días, casi un mes. ¿Sí? O también se puede decir que las cuentas por cobrar de esta empresa más o menos se tardan en convertirse en efectivo casi 28 días. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué opinan de 28 días que se demore esta empresa en que sus clientes le paguen lo que les vende a crédito? Mal. ¿Por qué, Javier? Un mes no es lo normal que le dan de plazo a una persona, pues cuando se vende a crédito. Todo depende de cuánto es la política de crédito que maneje la empresa. Si la empresa dice, yo a mis Y clientes lo les que vendo vende. a un mes, estoy bien. Pero si la empresa dice, yo les vendo a mis clientes a 15 días, estoy mal. ¿Estamos de acuerdo? Hay que compararla como con esa política para determinar si está bien o si está mal. ¿Soy claro? Sí. Sí, profe. Profe. Perfecto. Miremos el siguiente.
Muy parecido al anterior, pero ya mide la rotación y mide los días es de los inventarios, ¿sí? Entonces, claro, a mí me interesa saber qué tan rápido se convierten en efectivo las cuentas por cobrar. Pero ¿de dónde nacen las cuentas por cobrar? De los inventarios que yo vendo. Entonces, creo que también es importante medir, evaluar cuánto se tarda la empresa en vender sus inventarios para ver qué tan razonable está esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que intenta medir este indicador. ¿Cuánto se demora la empresa en convertir sus inventarios en efectivos? Puede que para una empresa sea mucho más ágil, para otras no tanto. Por ejemplo, para una empresa industrial puede demorarse un poco más los inventarios en rotar que para una comercial. Una comercial constantemente está vendiendo inventarios, entonces por eso es que es muy importante tenerlo en cuenta. Fíjense la fórmula. Aquí ya se empiezan a tomar datos del estado de resultados. Se toma, por ejemplo, el costo de ventas y se divide entre el inventario promedio, que es un dato del balance general. Y para hallar los días, pues los 365 días del año, dividido el... Y mañana Profe, no está. Profe, El sí. sistema me votó, sí. Me votó el sistema. Más raro o alguien me quitó. Ya están cansados de mí. Muy bien. La Entonces, maldad, la maldad. vuelvo y repito. Sí, vuelvo y repito. La fórmula, entonces, 365 días dividido el resultado de la rotación de inventarios. Vamos a practicarlo. Vamos a mirarlo en nuestra plantilla. Vamos a verlo. Entonces, por favor, ubiquémonos acá y hallemos las veces. Dice que coja el costo de ventas, que está en el estado de resultados, está por acá, y divídalo nuevamente entre el promedio, pero ya de los inventarios, de estas cuenticas que están acá. Y les debe haber dado... Por favor, me confirma si les dio eso. Profe, ¿promedio de qué? Disculpen. Inventarios. Y los días, pues es lo que me haya dado las veces, perdón, 365 días dividido lo que me haya dado las veces. ¿Qué opinan de que los inventarios estén rotando 3 veces en el año? 3.30 veces. ¿Está vendiendo más? No. Que se conviertan en efectivo 3 veces en el año quiere decir que está vendiendo más. Que se esté demorando 110.67 días en convertirlos en efectivo es que está vendiendo más. Ah, no, profe, no. Ah, muy bien. Entonces, por eso hay que saber interpretar muy bien las cifras. Eh, Ahora, depende del tipo de producto que esté vendiendo. Si usted me dice que estos son productos de la canasta familiar, esa rotación es pésima, porque los productos de la canasta familiar prácticamente se venden a diario. Pero si usted me dice que estos son maquinaria pesada para abrir vías y todo eso, y que cada ventica, cada venta de inventarios represente muchos millones de dólares, pues no, uno podría decir que no es tan malo, porque el hecho de que los inventarios de esas características con ese valor se conviertan 3 veces en el año, pues puede ser un buen indicador. Entonces, también va a depender mucho de la actividad a la cual se dedica la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
Muy bien. Profe, una pregunta. Usted está mostrando Dime. algo, es que la pantalla se está congelada. Allá. Muy bien. Entonces, el resultado lo que muestra es que la empresa convirtió en efectivo sus inventarios 3 veces en el año, o que se está demorando en promedio 110 días en vender sus inventarios, ¿sí? Bastante alta esa rotación. Ahora miremos los proveedores, ¿sí? Si la rotación de cuentas por cobrar mostraba qué tan rápido se convertían las cuentas por cobrar en efectivo, si la rotación de inventario lo que mostraba es qué tan rápido se convierten los inventarios en efectivo, ¿qué mostrará la rotación de cuentas por pagar? Jóvenes. Jóvenes. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Es que no se le entendió. Ahí sí se me están escuchando bien. Sí, yo no sé si es mi internet o qué será. Vuelvo y repito, No, es que que por si la rato se va. rotación, que si la rotación de cuentas por cobrar, si la rotación de cuentas por cobrar intenta mostrar qué tan rápido se convierten las cuentas por cobrar en efectivo para la empresa, si la rotación de inventarios muestra qué tan rápido se convierten en efectivo los inventarios de la empresa, ¿qué intentará mostrar la rotación de cuentas por pagar? ¿Qué tan rápido le pagamos nosotros a los proveedores? Exactamente. Sí, Y ya vamos, ¿y aquí qué será bueno? ¿Que les paguemos rápido o que les paguemos un poquito más? Pues para conservarlos como proveedores, yo creo que rápido. rápido. Pues por lo menos Pero con la para fecha que nos poder, den de pago. estamos de acuerdo, pero para poder yo tener también y jugar con la liquidez, sí sería bueno que ellos me dieran unos plazos interesantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. señor. Muy bien. Ahora, ¿contra qué creen ustedes que hay que comparar los días que me vaya a dar ahorita el indicador? No, si quiero lo hacemos en un momento. Entonces, para que hagamos un ejercicio bien interesante. Entonces, este define cuántos días se demora la empresa en pagarle a sus proveedores. Miren la fórmula. Toma compras a crédito en el numerador y lo divide entre los proveedores promedio. Y para hallar los días, 365 dividido la rotación de proveedores, o sea, lo que me haya dado la fórmula anterior. Cuando un proveedor me financia, eso es muy importante. Cuando un proveedor me da plazos, eso me permite a mí jugar con la liquidez y me permite afianzar el capital de trabajo. No se les olvide también eso. Aquí hay que tener en cuenta algo bien importante y es que estas compras a crédito, hay veces las empresas les resulta un poco difícil encontrarlas o sacar ese dato. Para el caso de nuestro trabajo final, uno y muchas empresas toman esa práctica, vamos a elegir el costo de ventas. De todas maneras, en el costo de ventas uno ve reflejado el valor por el cual uno compra los inventarios. Entonces, aquí vamos a utilizar costo de ventas. La medición es en veces y también en días. Por favor, vamos a la hoja. Cuando se me esté cortando, me avisa. Entonces, vamos a coger el costo de ventas, perdón, y lo vamos a dividir entre el promedio de las cuentas por pagar a proveedores, que es este. Por favor, me confirman si les da esa cifra, perdón. Sí, señor. Y los días, 89 días. Ahora sí, lo que les iba a contar.
¿Cada cuánto me están pagando los clientes? Jóvenes. Cada ¿Cada 110 cuánto días. Cada 110 días, los 3, 9. clientes, los Ah, clientes, 89, profe. cada cuánto me están pagando los clientes a la empresa, a mí, 27. cada 27. Sí. 28 días? 28. ¿Cada cuánto le estoy pagando yo a mis proveedores? 89. Muy bien, ¿eso está bien o está mal? Bien, 3 meses de Está, plazo, casi 3 meses de está plazo. muy bien, está excelente, porque mis clientes me están pagando muy oportunamente y yo a mis proveedores le estoy pagando casi cada 3 meses. Entonces me estoy financiando. Eso se llama estar uno financiando. Recibiendo la platica de las ventas hoy, pero pagándome a los proveedores en 3 meses. Ese es el negocio del éxito incluso. Pero ¿qué pasa? ¿Cada cuánto se están convirtiendo en efectivo los inventarios? 110, profe. 110 ¿Y días. cada cuánto le estoy pagando a mis proveedores? 89. 89. 89. ¿Por ese lado estoy bien o estoy mal? Debería ser menos día de la rotación de inventarios. Sí, Menos de, profe. Por menos de la supuesto. rotación de los proveedores. Por supuesto, porque es que yo necesito de la plata para poderle pagar a mis proveedores, pero por supuesto. Entonces, fíjense que aquí se tiene que empezar ya a hacer una serie de comparaciones muy importantes. La verdad es que esta empresa la está matando esa rotación tan alta de inventarios. Entonces, ¿qué quiere decir estos resultados? Que la empresa, que los proveedores de la empresa rotan aproximadamente en el año 4.10 veces, ¿sí? Y en días quiere decir que más o menos me estoy tardando en pagarle a los proveedores 89 días, casi 3 meses, ¿sí? Muy bien. Y el último de actividad es un indicador muy interesante que se llama rotación del activo total. Este permite mirar de una manera muy, muy importante, muy gerencial, cuánto volumen de ventas genera la empresa por cada peso que invierte en activos. Se supone que los activos de una empresa se tienen destinados para que produzcan ¿qué? Ingresos, ¿cierto? Uno compra máquinas, compra edificios, compra muebles, para que le ayude a uno a generar ventas. Entonces, este indicador le muestra a uno, bueno, ¿qué tanto volumen de ventas está generando los activos de la empresa a una fecha determinada? Fíjense que toman en el numerador ventas totales y en el denominador activos totales promedio, ¿sí? Muy bien. Y la medición se hace en veces solamente, ahí sí ya no hay nada de días. Vamos a calcularlo. Vámonos a la tablita. Vámonos a la tablita y digamos que es ventas totales. Entonces voy a tomar el dato de las ventas totales. Están acá. Dividido el promedio de los activos totales. Me dio 0.66 veces. Por favor, miren a ver si a todos les dio lo mismo. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. ¿Qué quiere decir ese 0.66 veces? Que la empresa no está logrando vender ni siquiera el valor de sus activos. Está por debajo, está casi en un 50%. O lo que dice la presentación. Vámonos para la presentación. Que por cada dólar, porque esta es una empresa que estamos haciendo con la información en dólares,
que por cada dólar en activos que la empresa invirtió en activos, generó apenas 0,66 centavos de dólar. O sea, la empresa no está logrando ni siquiera generar las ventas de lo que, a lo cual equivalen sus activos, que ese es como el sentido del indicador. ¿Sí? El indicador óptimo acá sería 1, que lo que yo venda sea equivalente a lo que yo tengo en activos, pero mire que esta empresa no lo está logrando. Muy bien. Vámonos para el penúltimo. Los indicadores de endeudamiento. O sea que estos indicadores se fijan en qué. ¿Cuánto se puede ¿Qué tanto endeudar debe la la empresa? empresa? Sí, en las deudas, en los pasivos. Estamos de acuerdo, se fijan los pasivos. Esto es para medir, también por ahí los denominan algunos autores como indicadores de solvencia, ¿sí? Solvencia, qué tan solvente es la empresa como para generar, para poder pagar sus deudas, ¿sí? Este es un grupo de indicadores que intenta medir cómo está financiada la empresa, qué porcentaje está financiada con pasivos, qué porcentaje está financiada con patrimonio. Y cuando hablamos de financiación o endeudamiento, hay que hablar de riesgos, ¿sí? Y obviamente riesgos inherentes ¿a qué? Riesgos inherentes a que si la empresa se encuentra muy endeudada, pues va a tener que incurrir en unos costos financieros altos. Riesgos en que si está muy financiada con los socios, pues que de pronto no les pueda responder a los socios. Entonces aquí hay que hacer una serie de comparaciones y hacer una serie de cálculos para ver qué tan endeudada está la empresa. Un segundo. Ok, sigamos. Recuerde que el endeudamiento, jóvenes, segundo, se me fue la transmisión. Recuerden que el endeudamiento, jóvenes, no es malo. La empresa en muchas ocasiones tiene que acudir al endeudamiento pues, para poder financiar su operación. Siempre va a ser importante trabajar con el dinero de los demás. Obviamente hay que hacerlo a unas tasas relativamente competitivas para que a la empresa pues, no le represente eso unos altos costos. ¿Sí? Aquí vamos a trabajar 4 básicamente. Nivel de endeudamiento, razón de deuda capital, endeudamiento financiero y qué tan concentrada está la deuda. Vamos a arrancar con el primero, nivel de endeudamiento. Estos sí los vamos a poder trabajar tanto para el año 1 como para el año 2. El nivel de endeudamiento es un indicador que muestra cuál es la participación del pasivo sobre los activos de la empresa. O algunos textos ustedes lo van a encontrar diciendo cuál es la participación de los acreedores con respecto a los activos que tiene la empresa. O en otros textos lo van a encontrar como el porcentaje de propiedad que tienen los pasivos sobre la empresa. Por eso tiene su origen en el concepto de la ecuación contable, pero pues no vamos a devolvernos en ese sentido. ¿Por qué se hace esta relación? Porque recuerden que cuando yo tomo decisiones en el activo, yo tengo que también, de que son relacionadas con la forma en cómo están invertidos los recursos en la empresa, yo tengo que buscar cómo financiarlos, ¿sí? Entonces es un indicador muy interesante. La medición de este indicador es en términos porcentuales. Miren la fórmula. El total del activo, el total del pasivo, perdón, dividido el total del activo. Vámonos para la plantilla. Vámonos para la plantilla. Entonces, la fórmula dice, bueno, este ciclo efectivo también lo pueden calcular. Para que lo calculemos de una vez. Días de cuentas por cobrar, que es el que está acá. Días de cuentas por cobrar
más días de inventarios menos los días de cuentas por pagar. Profe, yo Para le que lo quiero hacer tengan, una para que... pregunta. Señora. Si, por ejemplo, en una empresa hay varios costos de ventas, entonces uno sumaría todos los costos de ventas para dividirlo por el promedio. Dame un ejemplo porque yo no he visto... Ah, bueno, porque de pronto hay empresas que tengan costo de ventas, mano de obra, insumos o algo. Sí, profe. No, lo suma y suma todo lo que tenga que ver con costos de ventas y es un solo costo de venta, no hay que promediarlo. Suma lo que en el año haya tenido como costos de ventas y ese es el costo de venta total. Ah, listo, profe. Ok. Total del pasivo. Ah, bueno, perdón, que este sí lo podemos hacer para el año 1 y 2. Total del pasivo dividido el total del activo. Por favor, verifiquen que les dé esas dos cifras que están ahí. Ese es el nivel de deuda. ¿Nos dio? Sí, profe. Muy bien. Vámonos para la presentación. ¿Qué quiere decir ese 27% y ese 30 y pico por ciento? Que el nivel de deuda de la empresa para el 2015 es del 27%. O una mejor forma de decirlo, que los pasivos de la empresa Profe, representan el... Señora, la pantalla está en blanco. ok, que los pasivos de la empresa, ahora sí, representan el 27.79% de los activos. U otra forma más interesante de decirlo, que los acreedores de la empresa son dueños del 27.79% de los activos del año 2015. Ahí les di tres formas de interpretarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. De hecho, ahí en el Excel ustedes ven que él pasa del 31 al 27. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Disminuyó la deuda, profe. Exactamente, que la empresa se dejó de endeudar un poco más. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Muy bien. Sigamos adelante. Este se llama razón de deuda capital, ¿sí? Y precisamente es porque toman la fórmula la deuda y el capital, o el pasivo y el patrimonio. Este es un indicador que también en algunos textos usted lo van a encontrar denominado como palanca financiera, para uno mirar cuál es la forma en cómo la empresa le gusta financiarse más, si con deuda o si con patrimonio, porque lo que hace es relacionar las dos fuentes de financiación que tiene una empresa por naturaleza, las de la deuda y las del capital, ¿sí? ¿Por qué esta razón? Porque ambos están en el lado derecho del estado de situación financiera, ambos son fuentes de financiación, ¿sí? Esta medición es en veces. Cuando el resultado de mayor a 1 es porque a la empresa le gusta más utilizar el pasivo que el capital. Y si da menor que 1, viceversa, es porque a la empresa le gusta utilizar más el patrimonio que la deuda. O sea, le gusta financiarse más con los socios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Vámonos para la hojita de Excel, si son tan amables. Tanto se puede hacer para el año 1 como que se puede hacer para el año 2. Entonces, total del pasivo dividido el total del capital.
Por favor, confírmeme que les haya dado esas Sí, profe. cifras. Como dio por debajo de 1, ¿qué quiere decir? Que se financian es con capital. Muy bien. Así de sencillo. Pero, ¿qué le pasó al año 2? Se siguió alejando de 1. Quiere decir que se financió más con capital y de hecho aquí se ve, mire. Es más, mire cómo se financia esta empresa con utilidades. Dejan las utilidades retenidas, que eso no le va a gustar mucho a los socios. Excelente. Vamos a interpretarlo. Lo que quiere decir es que a esta empresa, como dio menor que 1, es que le gusta financiar, como lo dijo Lina, le gusta financiarse con capital, o por ahí hay otra forma un poquito más enredadita, más larga, y es decir que por cada dólar que aportaron los accionistas de esta empresa tiene una deuda de 0.38 centavos. A mí me gusta más la primera opción, si va por debajo de 1, es decir que la empresa se inclina más por financiarse con capital. Vámonos para el siguiente. Se llama endeudamiento financiero. Este es un indicador muy chévere porque mire cómo se mide. Cogen el denominador solamente los pasivos financieros, o sea, los pasivos que se tienen con bancos, y se divide entre los ingresos o las ventas totales de la empresa. Esto es para determinar qué porcentaje de los pasivos corresponden al gran total de las ventas. Es un indicador para mirar con respecto a las ventas qué tan endeudada está la empresa. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar a ver, este indicador se expresa en términos porcentuales. Porcentuales. Vámonos para el archivo. Y creo que aquí hay pasivos financieros solamente de largo plazo. De pronto estos documentos por pagar, no obstante, venga, yo miro. No, solamente están estos de largo plazo. Dividido las ventas. Como son las ventas, solamente se puede hacer para el año 2015. Pues permítame, yo lo coloco acá. Y esto es en términos porcentuales. Confírmeme si les dio ese porcentaje. Sí, profe. ¿Qué quiere decir ese 19.77%? Que las deudas que tiene esta empresa con los bancos representan el 20% de las ventas, de lo que la empresa vende en un año. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. O que la empresa simplemente pues tiene un endeudamiento financiero del 20%. O una forma un poco más larga de decirla, que la empresa por cada peso que vende le debe 0.20 centavos a los bancos. Es otra forma interesante de decirlo. Son indicadores muy chéveres que le muestran a uno toda la fotografía de la empresa. Y el último, indicador de concentración de la deuda. Chévere, este indicador es muy chévere porque le permite a la empresa determinar qué porcentaje del pasivo tiene que pagar en el corto plazo y qué porcentaje del pasivo tiene que pagar en el largo plazo. Como lo vamos a medir contra el pasivo circulante, pues cuando encontremos el resultado, él va a arrojar el porcentaje del total de pasivos que va a tener que pagar en un corto plazo. Recuerden que el corto plazo en el mundo financiero
son menos de 12 meses, menos de un año. Vamos a mirar en nuestra plantilla cómo nos da. ¿Cómo está tomando? Cobertura de intereses no lo vamos a hacer. Entonces, si quiere lo borran ahí. Es pasivo circulante dividido el total del pasivo. Perdón, Confírmeme si les dio ese porcentaje. Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué quiere decir ese 50% en el 2014? Que el 50% fueron pasivos circulantes, la deuda fueron en pasivos circulantes. De corto plazo. O sea que de largo plazo, ¿cuánto es? La diferencia. La lo diferencia. mismo. Es casi igual. Casi igual. La Un poquito mitad de menos. los... Correcto, la mitad de los pasivos, casi igual. La mitad de los pasivos eran de corto plazo y la otra mitad también eran de largo plazo. Pero ¿qué pasa en el año 2015? Aumentan los pasivos circulantes. Sube un poco, o sea que la empresa se empieza a endeudar un 54. poquito más a corto plazo y no tanto a largo plazo. ¿Sí ven? Muy bien, vamos a mirarlo acá. Lo que quiere decir es que la empresa tiene una concentración de pasivos circulantes del 54% para el año 2015. O hay una forma también muy chévere de decirlo, que es que el 54% de los pasivos de la empresa se tienen que pagar en menos de un año. Es otra forma interesante de decirlo. Muy bien, jóvenes, vamos a ya cerrar este semestre. Indicadores de rentabilidad, los últimos. Son indicadores que están muy relacionados con las ganancias que genera la empresa. Son indicadores que le interesan mucho a los dueños de la empresa. Son indicadores que le interesa también bastante a posibles inversionistas que la empresa vaya a tener en un futuro. La rentabilidad, los indicadores de rentabilidad son claves para que la empresa pueda permanecer en el tiempo, sostenerse, crecer, ¿sí? Vamos a ver que casi todos se relacionan con la utilidad y con las inversiones que se tuvieron que hacer para poder obtener dichas utilidades. Obviamente, aquí hay que compararlo con las rentabilidades que se generaron en el pasado y las que generaron, por ejemplo, industrias similares a la de uno, ¿sí? Algunos autores o en algunos textos lo van a encontrar ustedes también como indicadores de rendimiento, ¿sí? ¿Qué tantos rendimientos produjo la empresa durante un lapso de tiempo determinado? Aquí vamos a trabajar básicamente 5. Margen de ganancia bruta, margen de ganancia operacional, margen de ganancia neta, mire que son puros márgenes, rendimiento del patrimonio y rendimiento del activo total. Arranquemos con el primero. Margen de ganancia bruta, ¿sí? Por ahí algunos lo llaman también margen de beneficio bruto, porque relaciona precio, cantidad y costos, ¿sí? Este margen de ganancia bruto muestra el porcentaje que la empresa está ganando por cada unidad vendida dentro de su operación. Yo no sé si ustedes habrán escuchado por ahí decir, sobre todo a quienes tienen negocios, es que yo le quiero ganar al producto el 40%. Entonces lo que hace es coger el costo del producto y recargarle o ese margen de ganancia para que cuando lo venda, pues le obtenga un beneficio. A eso se refiere el margen de ganancia bruta. ¿Qué porcentaje me quiero ganar yo
sobre las ventas que realiza la organización. Se mide contra la utilidad bruta en ventas. Ahí está un poco pequeño, pero en la parte de acá arriba lo que aparece es la utilidad bruta en ventas y se divide entre los ingresos operacionales para encontrar ese porcentaje de ganancia. Todos los indicadores de rentabilidad, los márgenes, perdón, se miden en términos porcentuales. ¿Sí? Porcentuales. Vamos a ver cómo se calcula este primero. Vámonos para la plantilla. Entonces dice que como toma datos del estado de resultados, solamente lo puedo hacer para el 2015. Entonces, lo que toma es el margen bruto o la utilidad bruta en ventas y la divide entre las ventas. Por favor, confírmeme si les dio ese 41%. Sí, profe. ¿Ok? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué quiere decir ese 41%? Que la empresa está obteniendo una ganancia bruta del 41.8% sobre las ventas. Otra forma de decirlo es que los ingresos están obteniendo una ganancia bruta del 41.84%. Otra forma más gerencial y más larga de decirlo es que por cada peso que la empresa vende, le está generando una ganancia bruta de 41.8 centavos. ¿De acuerdo? Si la ganancia es el 41, ¿cuánto es el costo entonces? ¿Cuánto La representa el diferencia. costo? 100 menos eso. Exacto, 58,2. exacto. Ese es el costo de ventas. Quiere decir que la empresa tiene un costo de ventas del 58 y eso le genera una ganancia bruta del 41.84%. Muy bien. Sigamos. Margen de ganancia operacional, muy parecido al anterior. Pero este ya no se fija en la utilidad bruta en ventas, sino en la utilidad operativa con respecto a las ventas, obviamente. ¿Por qué es tan importante este indicador? Porque este muestra si la operación de la empresa es rentable o no, es lucrativa o no, independientemente de si se financió, de si tiene deuda, si tiene que pagar intereses a los bancos. Es un indicador para medir la eficiencia operativa. No toma en cuenta todavía los gastos financieros, por eso se fija solamente en la estructura operativa de la empresa, en la parte del estado de resultados donde llega hasta la utilidad operativa. Si este margen da negativo en cualquier empresa que ustedes vayan a trabajar en un futuro, apague y vámonos, porque quiere decir que la operación es deficitaria. ¿Sí? Es deficitaria. Vamos a hacer el cálculo de nuestra empresa. Dice utilidad operativa dividido ventas. Por favor, me confirman si les dio eso. Sí, profe. Están volando, ¿ah? Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que el margen operativo de esta empresa es el 29.90. Les quiero hacer una pregunta que hubiera sido buena para un parcial. ¿Por qué el margen bruto es del 41 y por qué el operativo ya baja a 29? Jóvenes. Profe, esperen un segundito que estoy analizando la ¿Pero sí me pregunta. escucharon o no? Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno. El primero lo está haciendo contra la utilidad bruta y el segundo lo está haciendo contra las ventas totales. Ambos son contra las ventas totales. Ojo. Lo que pasa es que uno en el numerador tiene el margen bruto y en el otro tiene la utilidad operativa.
La pregunta es ¿por qué el margen operativo es mayor? Perdón, ¿por qué el margen bruto es mayor al margen operativo? ¿Qué opinan? Javier, que está tan callado. Muchachos, porque No, la utilidad operacional ya tiene descontados ¿qué? Los gastos. Los gastos operativos. Yo al margen bruto no le he descontado todavía los gastos. Por eso el margen me debe dar más. Y por eso el margen tiene que ser muy bueno porque el margen bruto me tiene que alcanzar para cubrir ¿qué? Los Los gastos. gastos. Los gastos operativos. Muy bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por cada peso que la empresa vende genera 29.9 centavos de utilidad operacional o simplemente que el margen operativo de esta empresa es del 29%, un margen operativo bastante interesante. Ahora miremos el de ganancia neta. Si el margen bruto era mayor al margen operativo, ¿ustedes qué opinan del margen de ganancia neta? Debería ser menor, pero A ver, exacto. El margen operativo es el mayor, normalmente. El margen de ganancia operacional es el segundo. Y el último es el de ganancia neta. Porque, ¿qué pasa a la ganancia? Yo también le descuento ya ese, después de que yo hallo el margen operativo o la utilidad operativa, ¿qué le sigo descontando y sumando? Los ingresos no operativos, le resto los gastos financieros y le resto también algo que se come el mucho la impuesto, ganancia. ¿Cómo se llaman? Están viendo con Ramón. impuestos. Los impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Este es un indicador que se fijan mucho los eventuales inversionistas de una empresa para saber qué tan rentable es ya después de que paga todos los impuestos, la parte operativa y demás. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Sí, hacerlo, señor. sí, profe. vamos a hacerlo en el 2015 solamente. Utilidad neta dividido las ventas. Fíjate, Lina, que todos los medimos contra las ventas. Y fíjense todos que, mire, bruto 41, operativo 29, neto 15. Eso es normal. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Quiere decir que la ganancia neta de la empresa es del 15.71% o que el margen neto de la empresa es del 16% o simplemente que por cada peso que la empresa vende genera 16 centavos de utilidad neta. El penúltimo, por ahí lo van a encontrar también como el famoso ROE, porque en inglés es el Return on Equity. Return on Equity significa retorno del patrimonio. Ese es el famoso ROE, ¿sí? Permite determinar cuánto está rentando el patrimonio de la empresa, ¿sí? Cuánto están ganando los dueños de la empresa con respecto al resultado que la empresa está arrojando. Es una medida de desempeño de los aportes que entregan la empresa, que entregan los socios a la empresa. Este también es una medida de rentabilidad para los dueños de la empresa. Por eso también se expresa en términos porcentuales. Muy bien. Vámonos para nuestra hoja. Vámonos para nuestra hoja. Y obviamente también la podemos hacer solo para el 2015. Y es la utilidad neta del 2015 dividido el patrimonio del 2015.
Confírmeme todo si les dio el 14%. Sí, profe. Muy bien. Eso quiere decir de que los socios de la empresa obtuvieron una rentabilidad o un rendimiento de su patrimonio del 14%. Sí, porque recuerden que el patrimonio es de los dueños de la empresa. Y con esta me despido. Rentabilidad del activo. Ese se conoce también en el mundo financiero como el ROA. El otro el ROE y este es el ROA. Porque ROA porque viene de las siglas en inglés Return on Assets. Assets son activos, ¿sí? Retorno del activo. Este permite mirar a ver qué rentabilidad produjeron los activos de la empresa. El anterior era una medida de desempeño del patrimonio, esta es una medida de desempeño del activo. Recordemos por qué se le aplica, porque pues los activos de una empresa se tienen es para producir ganancias, entonces uno quiere mirar a ver qué tantas ganancias ha producido la empresa, entonces vámonos para nuestra hoja, a ver cómo fue. Utilidad neta, pero ya dividido los activos de la empresa del 2015. 10.12%. Sí, señor. Confirman, por favor, si les dio eso. Sí, señor. Muy bien. Quiere decir que la utilidad, que los activos de la empresa produjeron una rentabilidad del 10.12% o simplemente que la utilidad corresponde al 10.12% de los activos o que por cada peso que la empresa invierte en activos es capaz de generar 10.12 de utilidad. Muy bien, jóvenes. ¿Qué opinan? ¿Cómo les parecieron los indicadores? Interesantes, profe. Muy bien. Cuando ya estén en la universidad, ya van a empezar, ya uno aprende a proyectarlos, empieza, esta es la parte como más básica de los indicadores, pero muy importante y muchas veces las personas no saben ni la parte básica de los indicadores. Jóvenes, por favor, vamos a tomar el descanso 20 minutos y regresamos para que hablemos del trabajo final, a ver cómo vamos avanzando. ¿Les parece? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, Bueno, profe. no le escuché. no, nada, profe, yo solo le iba a decir que yo no le mandé 2 veces las nuevas latas, sino que yo le mandé las nuevas latas y el caso final. Listo, ok.